en el convenio de gobierno que va a firmar el gobierno peruano con el gobierno de Inglaterra y de Irlanda, se le encargará al gobierno de Inglaterra el financiamiento de todas las obras por un valor de 7.000 millones de soles para ejecutar obras. Son 15 hospitales, 74 colegios, son 7 obras de alcantarillado pluvial, entre otros, y el gobierno de Inglaterra ejecutará el programa de financiamiento de esas obras, las cuales de los 15 hospitales, me parece que 11 tienen que estar terminados en el mes de junio del próximo año y el resto para junio del año 2022. De acuerdo, entonces, pero ¿cómo es esto de gobierno a gobierno? ¿Ha pasado por todos los filtros que digamos de contrataciones del Estado? ¿Cómo va a ser la supervisión para que no haya ningún tipo de corrupción? ¿No? Yo no hablo que Gran Bretaña tenga los niveles de corrupción que nosotros, pero nosotros sí tenemos. Entonces, el filtro, ¿cómo es este tipo de contratación de gobierno a gobierno y cómo hacen ellos para subcontratar a mano de obra peruana, a empresas peruanas, a constructoras peruanas? Bueno, ustedes tienen el ejemplo de lo que hicieron en los Juegos Panamericanos, ¿no? En los Juegos Panamericanos también se hizo con un acuerdo de gobierno a gobierno la contratación de todos los trabajos. En este momento lo que hace el gobierno que es adjudicado el contrato, ellos son los gerentes del proyecto. Ellos como gerentes de proyectos y bajo las regulaciones de su país hacen todas las contrataciones, son contrataciones directas que se hacen con las normativas del país de contratación. Eso nos permite acelerar los procesos de contratación y también nos permite tener una supervisión muy exhaustiva de los trabajos, porque no solamente se le encarga a ellos la contratación, sino también la supervisión de todos los trabajos, que se hagan en el tiempo previsto, en el costo previsto y sin ningún acto de corrupción. Ahora, eso, ministro, tendría que partir por establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, que no pueda participar en estos procesos ninguna empresa de construcción que esté involucrada en una investigación por corrupción. Es decir, no podemos, por un lado, investigarlos por corruptos y por el otro lado, premiarlos entregándoles obras. Por supuesto, eso se está haciendo. Usted sabe que ahora todas las empresas tienen que poner el código, tiene que estar bajo la norma del 37.000. Que es que las empresas que se han visto implicadas en un acto de corrupción no pueden participar en los concursos del Estado, ¿no? Es decir, ahora, que no van a participar. Está descartado que cualquier empresa que haya estado en el Club de la Construcción, que haya hecho hospitales inconclusos con Odebrecht o todas las demás que tienen algún proceso en marcha, no van a participar en este gran monto para la reconstrucción del país. Claro, tienen que ser empresas que estén bajo el ámbito de investigación del Ministerio Público, ¿no? En este caso, que tengan un hecho comprobado, no pueden participar. ¿Hechos comprobados qué quiere decir? ¿Una sentencia? Bueno, eso ya lo decidirá el Ministerio Público, pero en un momento, si existe una acusación y está bajo investigación, bueno, esas empresas no deben participar, ¿no? Ya. Ahora, con respecto específicamente al programa Arranca Perú, ¿por qué no nos explica usted cuándo va a empezar, cuáles son sus prioridades? Bueno, dentro del programa Arranca Perú, que ahora estableció, que lo mencionó el presidente de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una cartera de cerca de 1.000 millones de soles en proyectos. El presidente nos ha pedido que pongamos mayor énfasis en lo que es la contratación de personal en las diferentes regiones que requieren trabajo. Vamos a tener un vasto plan de obras en pistas y de construcción de pistas y veredas desde el programa de mejoramiento integral de barrios, en los cuales vamos a tener cerca de 600 millones de soles en ese tipo de obras que nos van a permitir a nivel nacional generar puestos de trabajo y mejoramiento de las vías de tránsito en las diferentes regiones. También tenemos proyectos de agua potable y alcantarillado a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Ahí van a entrar programas más o menos por cerca de 200 millones de soles. Y por último, se va a hacer un mejoramiento de la transitabilidad en las vías de comunicación, en las calles que están en las diferentes regiones, mediante un amplio programa de bacheo de las calles, mejoramiento de las vías de transporte en las diferentes ciudades de nuestro país.
Dígame, ¿van a trabajar de la mano con los gobiernos regionales y municipales? Porque nosotros en esta pandemia hemos visto lamentablemente que su poder de ejecución es casi nulo, ¿no? Es decir, han tenido problemas en el reparto de las canastas, han tenido problemas para el tema de apoyar con la salud, los hospitales, ejecución del gasto. ¿Cómo van a hacer? El ente rector es el ejecutivo. Sí, por supuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas va a transferir los fondos a los diferentes gobiernos locales y regionales en los cuales nosotros hemos identificado los proyectos que se van a trabajar. Ahora, nosotros a través del Ministerio vamos a hacer una supervisión para que esos proyectos se lleven a cabo en el plazo máximo de 6 meses. Se tienen que terminar este año los proyectos. Es decir, a partir de la próxima semana se inicia la transferencia de los fondos y se iniciarán los procesos de licitatorios. Entonces queda claro que ustedes les van a decir, ustedes les van a decir a los alcaldes y a los gobernadores, estos son los proyectos y aquí se tiene que invertir. No le decimos, trabajamos de manera articulada. Nosotros revisamos, usted sabe que para los proyectos los presentan los gobiernos locales o gobiernos regionales. Nosotros los evaluamos y los proyectos, luego de un proceso de evaluación que compete un proceso de admisibilidad para ver si no tiene ningún problema de saneamiento legal. Y luego el proceso de calidad, en el cual se revisan todas las especificaciones técnicas que debe cumplir ese proceso, pasa a la oficina de inversión, donde se revisa si realmente ese proyecto beneficiará a la localidad. Una vez terminado ese proceso, el proyecto pasa al banco de proyectos del ministerio para esperar financiamiento. Nosotros hemos, para completar esa cantidad de proyectos que nos ha pedido el Ejecutivo, hemos buscado el banco proyecto, los hemos coordinado con los gobiernos locales y regionales y se llevará a cabo una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere el dinero o los fondos a cada localidad. Nosotros hacemos el seguimiento del proceso licitatorio y de la ejecución de los trabajos. Pero ustedes ya tienen identificados esos proyectos, porque si no todo lo que nos ha dicho suena un proceso bien largo, que pareciera que nunca va a terminar. Por supuesto, están identificados todos. En pistas y veredas tenemos 108 proyectos. En espacios públicos que son parques tenemos 64 proyectos. Exitosa. En saneamiento urbano tenemos 8 proyectos y en drenaje pluvial tenemos 9 proyectos. Y luego en saneamiento rural, por último, tenemos 14 proyectos que van a beneficiar a las zonas rurales de nuestro país. Ahora, y el tema de la vivienda, hay un déficit enorme de vivienda en el Perú, porque, o sea, es decir, la idea es que este shock de inversión pública sirva para resolver problemas pendientes. Uno de ellos claramente es el del agua potable, ¿no es cierto? Pero el otro es el de la vivienda en relación a las responsabilidades de su sector, ¿no? Bueno, mire, le digo una cosa. El año pasado rompimos el récord de viviendas entregadas. De los últimos, desde que se creó el Fondo Mi Vivienda, el año pasado entregamos 75,000 viviendas. Y está previsto para este año construir como mínimo 100,000 viviendas. Lamentablemente, por los efectos de la pandemia y la suspensión de las actividades, tuvimos que reenfocar o reprogramar el número de viviendas que se iban a construir este año. Iban a ser 60,000 viviendas que íbamos a hacer la meta de este año, la meta reprogramada, pero el Ejecutivo nos ha pedido que construyamos 20,000 viviendas más. O sea, la meta para este año va a ser 80,000 viviendas. Pero para esto el Ejecutivo nos está entregando, claro, aparte de lo del pero para esto hay que simplificar los trámites, ¿no es cierto? Millones. ¿Por qué es tan complicado el trámite? Expedientes técnicos que se toman, pues, como yo siempre llamo la atención sobre es algo así como que se fuera a construir la primera casa o el primer colegio o el primer hospital de la historia. No lo escuché, ¿podría repetir, por favor? O sea, a lo que voy es por qué no se pueden simplificar los procedimientos. ¿Por qué, por ejemplo, la elaboración de un expediente técnico puede llevar el tiempo que toma y requerir
una serie de, digamos, vistos buenos en el camino que pueden tomar meses y en algunos casos toman hasta años. No, mire, nosotros, desde que yo me he hecho cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estamos tratando de dinamizar los expedientes técnicos. Como mencioné hace un momento, para cualquier obra pública, los expedientes técnicos pasan por el proceso de admisibilidad y calidad. Nosotros en cada región tenemos una oficina representante del ministerio, que se llama el Centro de Asistencia Ciudadano. Cualquier gobierno local o regional que quiera que el gobierno le financie un proyecto, hace el trámite con la oficina del Centro de Asistencia Ciudadana. Exitosa. Donde se revisa primero que no tenga ningún problema de saneamiento legal. Y luego se hace el programa de calidad, que es la revisión de las especificaciones técnicas. Ese proceso se puede hacer en 6 meses, pero muchas veces los gobiernos locales contratan firmas las cuales no hacen un trabajo de calidad. Entonces, lo que usted menciona es que todo se entrampa en la revisión de los proyectos, porque nosotros tenemos que financiar proyectos que están realmente hechos para la cantidad de dinero que piden los gobiernos locales. Entonces, la revisión de los documentos que envían los gobiernos locales es lo que toma tiempo, porque muchas veces el levantamiento de las observaciones de parte del gobierno local es lo que le toma tiempo a ellos. Son las observaciones que ustedes hacen que lo hacen más largo proceso. Claro, pero eso a lo que tendría que llevar, precisamente cuando hablo de simplificar, es buscar cuáles son digamos, los nudos que hay que desatar, ¿no es cierto? Y si los proyectos vienen mal de los organismos generadores como los municipios, ¿no es cierto? Es ahí donde hay que procesar rápidamente el cambio. Ahora, yo tampoco entiendo por qué se tiene que demorar 6 meses un expediente. O sea, no es tan complicado. ¿Cuánta gente tienes que poner a trabajar por cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas horas hombre calificado supone el resolver un expediente? O sea, yo creo que ahí va a haber que producir una especie de revolución en la gestión, ¿no? Bueno, no es que un expediente se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿no? Toma su tiempo, porque un expediente técnico son las especificaciones técnicas para ejecutar la obra. Y no todas las obras son iguales. En el aspecto general todas deberían ser igual, pero en el aspecto particular no todas las son iguales. Entonces, la demora en lo que le digo, en el tiempo 6 meses, es primero la demostración de que no se tiene ningún problema en el saneamiento legal, que muchas veces ha sido el mayor obstáculo en la ejecución de las obras. Y luego es el expediente técnico, que son las especificaciones. El saneamiento legal se refiere a que no tiene los títulos de propiedad, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte del saneamiento legal. Entiendo que para hacer cualquier cosa en el Hospital Carrión del Callao, lo primero que hay que resolver es que el Hospital Carrión sea de la región y no, creo que es de la beneficencia, no sé, pero no, o sea, no puedes hacer una obra sobre un terreno que no es tuyo, digamos, ¿no? Pero eso también debería resolverse rápidamente, ¿no? ¿Por qué eso claro, y eso es un problema, toma tanto? Es que uno de los problemas que tiene, digamos, para construir un reservorio o un tanque de agua, dice, tenemos el terreno comprado por la municipalidad, pero muchas veces nunca han hecho saneamiento legal ese terreno. O sea, pueden haber comprado el terreno, pero el terreno no está inscrito en registros públicos. Entonces nosotros no podemos adjudicar un financiamiento a un municipio que no demuestre la propiedad de todos los terrenos, como bien usted lo menciona, ¿no? Usted nos acaba de decir que ninguna empresa investigada por corrupción va a trabajar este shock de inversión para salir de esta grave situación económica, ninguna que esté investigada solamente. Entonces, ¿qué se va a hacer, ministro, con el tema de Reactiva Perú y las investigadas por corrupción que han recibido subsidios? ¿Se les va a requerir que devuelvan la plata? Bueno, eso está fuera de mi ámbito.
Voy a hacer la consulta. El día de mañana tenemos Consejo de Ministros, voy a hacer la consulta. ¿No se ha hablado en el Consejo de Ministros? Porque en realidad hasta árbitros de Odebrecht, empresas involucradas en el tema de corrupción han recibido este subsidio. Todavía no se ha hablado nada en el Consejo de Ministros el día de ayer. No, el día de ayer no ha habido Consejo de Ministros. Bueno, ¿cuándo hubo? Los días miércoles hay Consejo de Ministros. El miércoles. No se habló el miércoles pasado de eso. O sea, hay que esperar. No, el día de miércoles pasado fue un Consejo de Ministros que duró 8 horas, pero vimos diferentes Por temas. favor, mañana toque el tema, por favor, porque yo quisiera saber si es que van a requerir que devuelvan esa plata, ¿no? Hay algo que me llama la atención, ministro. El tema lo conversaré con la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, ministro. Ministro, conversando con el exministro de Educación, Alfaro, él me dijo que el déficit en infraestructura del sistema educativo público era de 100.000 millones de soles. Es decir, eso es lo que habría que invertir para que nuestros colegios estén como deberían estar. Y por el otro lado, la crisis del coronavirus nos ha revelado una realidad de la que acá en Exitosa hemos estado hablando sistemáticamente durante años, que es que no se refiere solamente al estado lamentable de nuestros hospitales, sino a la situación deplorable del nivel primario de atención. Entonces, para empezar, eso debería ser una de nuestras prioridades. Sin embargo, por lo que entiendo, los fondos que se están asignando, tanto a través de la reconstrucción como las otras vías, pero ni rascan el nivel de déficit que tenemos en educación y en salud pública, ¿no? Bueno, en salud pública sí, le doy toda la razón. El sistema, la capacidad hospitalaria ha estado muy baja para atender todos los problemas que hemos tenido durante la época de la pandemia. Una cosa que se ha enfocado el Ejecutivo es los centros primarios de atención. Y se lo digo porque es un encargo que yo tengo y lo estoy viendo en las regiones tanto de Piura como de Puno, que son las regiones que yo atiendo. Se está llevando las medicinas a los sistemas primarios de atención para que se enfoque ahí como primera contención contra el virus. Lo que se intenta es de que los pobladores no lleguen a necesitar una cama de hospital, no lleguen a necesitar un balón de oxígeno mediante la atención primaria. Eso es lo que se está focalizando en este momento en salud pública. Ahora, mediante la infraestructura hospitalaria, se han construido muchos hospitales, pero esos hospitales han tenido algunos problemas, digamos, de arbitrajes, y hay hospitales que están al 90, 95% que no han podido ser entregados para la atención al público. Entonces, yo estaba hablando con el ministro de Salud para ver de qué manera podemos ver o se dicte una norma que permite el uso de esas instalaciones mientras que continúa el arbitraje, y ya una vez que termine el arbitraje se tomarán las responsabilidades, se dictarán las responsabilidades, pero las localidades del sector podrán hacer uso de esa infraestructura. Muy bien, ministro. Entonces, yo quisiera saber, acabamos de hablar con el economista González Izquierdo y nos decía que el 1% para él le parecía que era muy poco, el 1% del PBI para este impulso, que más o menos es lo que van a gastar en este shock de inversiones, que él calculaba que para en realidad mover la economía del país era por lo menos 4%. Esto es recién el inicio. Ustedes tienen un gran plan económico para sacarnos de esta gran crisis económica mediante un plan mucho más ambicioso y en realidad no una obra aquí, otra obra acá, sino una red de obras que nos permita estar interconectados absolutamente y dejar esos vacíos que hemos tenido, pues, y que Nicolás lo ha repetido miles de veces, olvidados, con colegios con colegios sin la infraestructura de vida y con hospitales, por decir, sin las tuberías para los oxígenos, para que pase el oxígeno. Hay un gran plan, se viene un gran plan para reformular el sistema de salud y de educación en este país. Bueno, le puedo decir que, como usted bien lo menciona, este es el arranque, por eso que el programa se llama Arranca Perú.
Este es el inicio de todos. Solamente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tenemos una inversión de 1.000 millones. Entonces, esto es el inicio. Nosotros tenemos otro plan que estamos analizando para lo que es el saneamiento, que es parte de la salud pública. Porque nosotros siempre le decimos a la población, señores, tienen que lavarse las manos, y en muchos lugares no cuentan con los servicios de agua potable. Por eso que el enfoque de este gobierno es para que ampliar los servicios de saneamiento y dotar de agua de calidad a muchas poblaciones. Como le decía, es solamente el inicio y nosotros como ejecutivo vamos a seguir ampliando de manera que podamos reactivar la economía. ¿Y cuánto por ciento del PBI? ¿Cuánto por ciento del PBI más o menos está en la cabeza de todo el ejecutivo que se va a invertir en esta reactivación? Porque ahora estamos hablando más o menos del 1% del PBI. ¿Cuánto? ¿3, 4, 5? Bueno, no tengo la cantidad en este momento de todos los sectores, pero solamente en el sector de saneamiento, en el sector de vivienda, tenemos aproximadamente 3.000 millones de soles. ¿Y esto significa cuántos puntos del PBI? No sé. 0.5. No tengo tampoco la cifra. Ahora, no me arriesgaría a dar un número. De acuerdo. Lo que anunció el presidente es que el conjunto de obras que se van a realizar le podrían generar empleo a 1 millón de personas, pero justamente ayer en la mañana el INEI emitió un reporte sobre el problema del empleo en Lima, esta encuesta que se hace sobre el empleo, y el resultado es escalofriante. O sea, según el INEI, en los meses de marzo, abril y mayo, al final de estos meses tenemos en Lima y Callao, solo en Lima y Callao, 2.318.000 personas sin empleo. Es decir, que este plan no alcanzaría para cubrir ni la mitad de los requerimientos de empleo en Lima y Callao. Ya no hablemos del resto del país, ¿no? Bueno, lo que ha mencionado el señor presidente de 1 millón de empleos son los empleos directos. Ahora, hay los empleos indirectos por los servicios conexos a la construcción. Eso debe implicar más o menos que en un total debe estar un rango de 2 millones a 3 millones de personas, considerando los empleos indirectos. Pero esto no solamente es a nivel de Lima metropolitana, sino es a nivel nacional. De acuerdo. Ahora, el tema de los inquilinos morosos es un asunto que el Ministerio de Vivienda está manejando también. ¿Cómo se va a enfrentar este tema? Porque es una realidad. Es decir, por un lado, hay personas que viven o que su único ingreso es el alquiler de sus propiedades. Pero por el otro lado hay gente que está en una situación económica muy, muy seria, ha perdido su capacidad de pago. Y eso significaría, si se aplican las normas, de que se va a quedar sin dónde vivir. Van a pasar a ser personas desamparadas, sin hogar. Por supuesto, pero el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no ve los temas relacionados con eso. Porque este es un contrato entre privados. Y nosotros como gobierno no podemos interceder en ese contrato entre privados. Claro, pero ya en el momento que es un problema social que afecta a tanta gente, sí debería competirle o comprometer al gobierno, ¿no? Encontrar alguna solución a una situación tan complicada. Porque si la dejamos a que se resuelva por sí sola, lo que va a generar es metemos hasta situaciones de violencia, ¿no? Donde los propietarios van a querer desalojar a los inquilinos morosos y los inquilinos morosos van a resistir. Dentro de esa línea es que se planificó el bono familiar universal, que alcanzaba el 75% de la población que no estaba en planillas. Entonces, porque el 25% que estaba en planillas sí recibía pero eso ha fallado su salario. Mucho también, ministro. Ayer Magali Medina reveló que ella era beneficiaria del SIS. Exitosa. Y no entendía cómo, porque ella, aparte de tener salud, lo cual ya debería excluirla del SIS, tenía un seguro privado. Entonces, solo ese hecho es una muestra de lo mal que andan nuestros registros, ¿no?
Y eso se ha puesto en evidencia también a la hora de la distribución de los bonos. O sea, resulta que las listas no eran lo que debían ser. O sea, algo estaba mal ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, pero habría que ver cómo se registró Magali Medina dentro de los registros del CIS. Porque no es un registro Ella automático, no se registró, es un registro de la persona. La registraron automáticamente, lo dijo el jefe del CIS. O sea, alguien en el CIS o un sistema en el CIS detecta. Entonces, a lo que voy, ministro, es que si no tenemos registros de información confiables, ningún plan que se pretenda aplicar va a ser lo suficientemente eficiente, ¿no? Si no sabemos la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y el Ministerio de Inclusión Social está trabajando en esa depuración de sus listas. El último bono que se ha dado, el bono familiar universal, se está hecho de acuerdo con la depuración de listas que está haciendo el Ministerio de Inclusión Social. Ministro, para terminar esta entrevista, sí, por favor, gracias. Adelante, Nicolás. Para terminar la entrevista, yo quiero reiterar, porque todo queda grabado, ministro, y nosotros vamos a seguir investigando el tema de quiénes son los beneficiarios de esta gran cantidad de dinero que se va a invertir. Entonces, Arranca Perú, usted se compromete a que arranca sin club de la corrupción y sin empresas investigadas por corrupción. Agradezco mucho lo que usted menciona. Ustedes son la prensa, es una de las primeras empresas supervisoras. Nosotros estamos, como dijo el presidente, siempre trabajando siempre en transparencia y libres de corrupción. Por lo tanto, lo que yo le he mencionado, vamos a llevarlo a cabo. Contésteme que sí, pues, ministro, es que no logro que me conteste. Pero es que tienen que empezar primero los procesos para ver, o sea, tenemos que ver las empresas que se inscriban y eso depuraremos la lista de las empresas que inscriban.